doctoral muy importante y gran amigo de la jornada informativa, venciendo algunas diferencias de espacio geográfico, de patria y nacionalidad. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, don Mario Carrión, un placer estar acá como siempre. ¿Qué le ha parecido escuchar a Víctor Jara? Bueno, bastante emocionante sin duda, y esas imágenes me parecen muy interesantes porque muestran las barriadas populares tanto en el campo como en las poblaciones de Santiago de Chile y en el campo de Chile, y demuestran claramente las condiciones de pobreza, de miseria, ¿cierto?, a las cuales los niños, las madres, la juventud era arrastrada por un modelo secular de miseria y pobreza, dirigido por, obviamente, el conservadurismo, la derecha y el nacionalismo chileno. ¿Y usted cree que 40 años después esa pobreza, esa miseria, recuerde que la semana pasada hubo una movilización sangrienta en Chile, ¿se mantiene aún? Después de la dictadura, con el retorno a la democracia, las cifras duras de la pobreza han bajado, desde 5,5 millones de habitantes en Chile a aproximadamente 2 millones de habitantes que viven aún sobre la línea de la extrema pobreza. Es un problema profundamente grave, muy sensible, que aún no está resuelto, y yo he comprobado que en países de América Latina como Perú, como Bolivia, las cifras de pobreza dura siguen muy altas. En el Perú, sin ir más lejos, esto siempre lo comento con mis alumnos y con mi familia, con mis amigos, más del 50%, don Mario, de la población vive la pobreza dura en Perú actualmente. Es una tarea de todos nosotros, los trabajadores, los intelectuales, los periodistas, superar en el mediano plazo esta pobreza secular. Ayer, el presidente de Chile, vuestro presidente, el presidente de los chilenos, ha justificado un poco el asesinato de Salvador Allende, el golpe de Estado de Pinochet, y ha dicho que era una cosa absolutamente previsible porque Salvador Allende llevó a un colapso de la economía de esa república. ¿Es cierto? Definitivamente no es cierto, aunque siempre va a depender de las interpretaciones históricas y políticas, pero objetivamente, en lo duro, no es cierto. No es cierto porque, en primer lugar, la derecha más reaccionaria, la terrorista, conjuntamente con militares golpistas de corte fascista, y evidentemente la influencia de la CIA y Estados Unidos, como usted lo apuntó, desde el principio del gobierno de Salvador Allende organizaron un complot. Y la muestra tácita, objetiva, que el Estado chileno reconoce y que incluso la ONU reconoce, es que el asesinato del general René Schneider en el primer año del gobierno popular de Salvador Allende, ese asesinato artero, ¿cierto?, ya perseguía desestabilizar política, militarmente, moralmente a Chile. Y los Wikileaks también han ratificado esa misma versión. Actualmente el fenómeno Wikileaks ha revelado una serie de antecedentes, por ejemplo, de la CIA, ¿cierto?, con su política nefasta de intervención en el mundo entero, sí, y ha revelado que efectivamente ellos siempre han tenido mucho que decir desde la invasión de Cuba a principios del siglo XX, han tenido mucho que decir y mucho que hacer, y desafortunadamente han introducido regímenes de oprobio. No obstante, las palabras del presidente Piñera, el presidente sureño, amigos televidentes, 40 años después de este sangriento golpe, de esa hiena dictatorial que es Pinochet, ahora el pueblo chileno, y lo dice el Internet, tiene una gran admiración por ese gobierno e intenta recuperar lo recuperable, el gobierno de Salvador Allende, para la nueva democracia del siglo XXI en Chile. ¿Cómo marcha ese proceso de reorganización de las fuerzas populares en Chile? Una de las cosas más importantes que me gustaría destacar, don Mario, es la probidad, la honestidad y el compromiso consciente de la gente que se dedica a la política y que hace una buena labor, que no se corrompe ni cede ante el precio del dinero. Lo primero que hay que decir es eso: necesitamos en Chile, y afortunadamente tenemos una nueva generación de políticos que sí son honestos, sí están comprometidos con la gente y sí quieren avanzar. Pero no basta con eso, la ciudadanía también tiene que ser muy activa. No solamente tenemos que votar, tenemos que ser partícipes de los procesos de democratización y tenemos que dirigir los procesos, ¿cierto?, que afectan positivamente el desarrollo y el progreso. Perdone una pregunta estúpida, adrede, perdone la pregunta, pero ¿no habría sido mejor empuñar las armas como ocurrió con muchos grupos guerrilleros en el continente para respaldar el voto popular del pueblo chileno? Las únicas dos experiencias guerrilleras revolucionarias que triunfaron fue la de Cuba, como usted bien sabe, y la de Nicaragua. Bueno,
Definitivamente fueron experiencias triunfantes porque las dictaduras que precedieron esos procesos eran tremendamente también horrendas. ¿Está descartada esa posibilidad hoy en Chile? Yo creo que Con la franqueza. lucha, con franqueza, la lucha armada en Chile no fue viable antes del gobierno de Allende. El gobierno de Allende jamás proclamó la lucha armada y solamente tuvo un cierto éxito. Yo sé que es complejo hablar de violencia, pero solamente tuvo un cierto éxito en la lucha guerrillera urbana contra la dictadura en la década de los 80. Sin duda que la lucha armada en Santiago de Chile, en la ciudad o en diferentes ciudades de Chile, quiero decir, perdón, sí aportaron al retorno a la democracia. Solamente bajo el contexto de una dictadura horrible, bajo un régimen de una policía secreta que persiguió a todo el mundo. Sí, lo comprendo. Y bajo condiciones socioeconómicas deplorables que arrastraron a Chile después de la introducción del modelo neoliberal a la pobreza. Algunas preguntas rápidas para miseria. respuestas inmediatas, para respuestas muy sintéticas. Bachelet, la presidenta socialista, salió muy mal parada del gobierno. ¿Qué pasó con esas fuerzas populares de Chile? Yo creo más bien que la señora Bachelet salió muy bien parada, al revés de lo que usted piensa. Creo que la señora Bachelet salió con un alto porcentaje de aprobación y afortunadamente con un gobierno decente, pensando que vivimos bajo un régimen neoliberal, y eso ya es una cosa que nos juega en contra. Usted sabe que el neoliberalismo fundamentalmente persigue maximizar la riqueza, no le importa qué precio. Yo creo que la señora Bachelet sí salió airosa de ese proceso, pero luego vinieron acusaciones. ¿Cuáles son los principales problemas que afronta Piñera en este momento? Yo creo que básicamente es la gente no confía en su personalidad, no confía en su forma de hacer política como presidente, no confía en su capacidad de gestionar las mejores leyes posibles, de administrar un buen régimen económico, de entablar un diálogo positivo con todas las fuerzas, muchas de las cuales fuerzas políticas que están marginadas, debido precisamente a una constitución dictatorial de corte derechista que margina a las minorías o a los sectores que poco a poco están creciendo. La izquierda básicamente, sectores de la cultura étnica, incluso, ¿por qué no mencionarlo?, a sectores, por ejemplo, de la comunidad gay, de la comunidad homosexual y otras comunidades como por ejemplo los inmigrantes. Un gran problema, no un problema, una realidad antropológica y sociológica que nos afecta a toda la sociedad. Y entre los inmigrantes en Chile, evidentemente los peruanos peruana ocupan un fuerte Sí. grupo, ¿no es verdad? Yo Ahora diría que entremos al nudo gordiano de esta conversación, porque entre Perú y Chile hay muchas aproximaciones y también hay brutales alejamientos. Volvemos nuevamente al sede de la jornada informativa. Tenemos pendiente el fallo por el problema limítrofe ante la Corte Internacional de la Haya, que está demorándose en demasía. Dijeron que el fallo saldría en el mes de mayo de este año, postergaron para junio, luego para septiembre, ya estamos en el mes de septiembre y no hay noticias del bendito fallo, pero en cambio sí titulares que acusan tanto al gobierno chileno, así como al peruano, de estar manipulando dicho fallo. ¿Qué va a pasar en el hipotético caso de que el fallo le dé la razón a la demanda peruana de la equidistancia? Muy simple. ¿Chile aceptará? El proceso judicial internacional en La Haya es complejo, demora, sin duda, va a demorar tal vez un poco más. Lo que decida el tribunal tiene que ser acatado completamente. ¿Está usted seguro de lo que dice? Porque Colombia acaba de patear el tablero. Sí. Bueno, Colombia es un país dirigido por un Por la sector derecha, igual. político espantoso, sin duda. Pero igual que Piñera, es otro derechista. Piñera es una persona, es un presidente de la República que yo no admiro ni siquiera mínimamente, para nada. Me declaro un opositor ¿Es a su cierto que gobierno. es el dueño del LAN Chile? ¿Perdón? Sí, ¿Es fue suerte? sí. Para Es ser el dueño presidente- del LAN Chile. Fue el dueño y para ser presidente tuvo que vender su empresa, pero seguramente se la habrá vendido Claro, a su familia. Claro. Frente a su respuesta, a su pregunta, yo creo que el gobierno de Piñera o el siguiente gobierno de la señora Bachelet, hipotéticamente, sí, tienen que reconocer absolutamente el parecer de la Haya. Pero es curioso, Bachelet socialista fue la más enconada adversaria de esta demanda peruana. A diferencia de Piñera lo ha aceptado con mucha filosofía. Qué curioso que la derecha vea las cosas con mayor calma que la izquierda levantisca de Chile. Es que hay asuntos políticos, hay asuntos geográficos, geoestratégicos, hay una cartografía histórica en boga, hay procesos judiciales internacionales bilaterales que han sido aprobados y firmados. El dictador Sánchez Cerro, por ejemplo, firmó.
1900 30 y tantos. y otro que el 54 Entonces, convierte un vulgar tratado de pesquería en un convenio, en una situación muy delicada. Y la ley se basa, usted sabe, en la costumbre. Y la costumbre fue que un barco peruano cruzando esa línea imaginaria pagase multas. Y las pagó. Y las pagó. Durante décadas. Consintió, admitió. Claro, y ese es el error de la defensa peruana. Pero es un error. Es un error. Sin embargo, la propuesta peruana es la propuesta más salomónica, un punto de equidistancia, una bisectriz. ¿A usted no le parece que es la fórmula más adecuada? Sin duda, don Mario. A mí la cuestión limítrofe, territorial, geoestratégica, a mí me parece que en todo caso siempre es manejado por los intereses del Estado y las grandes transnacionales, punto uno. Y en esto quiero detenerme un segundito, don Mario, si usted me permite. En Chile el mar pertenece a 12, 13 familias, 15 familias. ¿Ah? Y en Perú pertenece a 7 familias, tengo entendido. Familias multimillonarias que controlan la riqueza del mar y no solamente eso, sino que además permiten, ¿cierto?, que el ser humano contamine las aguas del mar, reduciendo la cadena ecológica y afectando obviamente los recursos que nos pueden brindar tanto al Perú como a Chile. Finalmente, la riqueza más extraordinaria no llega a la mesa popular de los peruanos ni de los chilenos. ¿Por qué? Porque estas familias multimillonarias al servicio de la derecha y las transnacionales venden y exportan esa riqueza que jamás nosotros vemos en nuestras mesas. Sí. Entonces hay un problema de fondo. Aprendamos a ver las cosas como son. No, está bien. Los multimillonarios son los que generalmente explotan la riqueza, tanto del mar como de la tierra, justamente y la exportan. En esa dirección de pensamiento que tiene usted, ¿cómo marcha esa relación de pueblo a pueblo? Ya no estoy hablando del salvaje Pinochet, ni tampoco de su heredero Piñera. Estoy hablando del pueblo, de la gente común y corriente, de la clase media, de la clase obrera, de la clase campesina chilena. ¿Cómo van esas relaciones de afinidad entre pueblo a pueblo, Perú-Chile? Donde vive mi madre, en la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile, hay mucha gente inmigrante, viven allí. Cuando vamos con mi madre a la feria a comprar frutas, verduras, nos encontramos en la feria, en el mercadito. Y realmente hay una camaradería, una relación agradable, fraternal, respetuosa. A nivel, por ejemplo, profesional, en mi universidad, la Universidad de Chile, y con respecto, por ejemplo, a la UNSAC, hay excelentes relaciones. A nivel intelectual, de compañerismo también, por ejemplo, yo y usted, tenemos excelentes relaciones intelectuales, de compromiso con la gente, con la verdad, con la justicia. Y yo diría que básicamente en el ámbito político es donde tenemos serias divergencias, pero eso es claramente debido a la política racista, excluyente tanto de los gobiernos de conservadores básicamente y la ideología excluyente del Estado. El Estado todavía no es democrático, seamos sinceros. Porque si el Estado fuera democrático, por ejemplo, las comunidades de la selva acá en Perú tendrían mucho... Ni en Chile ni en el Perú. Ni en Chile ni en Perú. Pero, por ejemplo, considerando las comunidades de la selva, tendrían muchas más posibilidades de desarrollo y progreso. Y sin embargo, se ven sujetos a la explotación, a las faltas de respeto permanente, como lo que ocurrió en Bagua. Sí, recordaba ese incidente de Bagua, amigos televidentes, que ha sido brutal. Ha sido el bofetadón que el pueblo peruano recibió respecto de estas minorías que son tan importantes. Termino con una pregunta, Alejandro, porque el tiempo en televisión es corto. Ajá. Y yo tengo una inquietud de preguntarle a usted que está vinculado ahora con el Cusco. Alejandro tiene una criatura, tiene una esposa y Sí. una hija cusqueñas. Ajá. ¿Usted se siente chileno, peruano, cusqueño? ¿Cómo ha cambiado su espíritu a lo largo de estos últimos 2 años? El espíritu del antropólogo que vive su carrera con pasión y con compromiso es bien interesante porque uno se da cuenta de que las fronteras que nos dividen realmente han sido establecidas por poderes, poderes ajenos a la humanidad inherente. En mi caso personal, sin duda que tengo a mi madre, a mis sobrinos, a mi hermano en Chile, a mis mejores amigos y colegas en Chile, y nunca voy a cortar ese vínculo. Pero sinceramente yo he trascendido, yo creo que he trascendido, he quemado una etapa de vida muy fuerte, muy grande. Recuerde que yo pertenezco a la generación que fue afectada directamente por la dictadura, donde tantos niños quedaron huérfanos, tantas niñas quedaron huérfanas, tantos padres, madres, abuelos, tíos fueron ejecutados, desaparecidos. Pertenezco a una generación que luchó en la calle fuertemente, don Mario, fuertemente, y muchos compañeros perecieron en la lucha. Responda a mi pregunta. Voy a eso. Llego a Cusco y me enamoro del Cusco, por su historia, por su cultura, como antropólogo. Y no solamente eso, De me sus enamoro picanterías, sin las cuales duda, recorrimos con y de usted. la chicha de maíz.
Y conozco a mi actual pareja, mi esposa, Anabel Pilares, a su hija Nuit, mi hija, sin duda. Y bueno, actualmente somos padres de Amaru Juliano. Y claramente mi vida, no solamente como antropólogo, Yo como pensé profesor, que iba a ser Amaru Caupolicán. o Lautaro. O Lautaro. Y mi vida ha cambiado fuertemente y yo me siento muy libre, muy feliz. Y muy Creo vinculado que- al Cusco, ¿no? ¿Cómo? Muy vinculado al Cusco, atrapado. por Vinculadísimo y esta sobre todo frente a las luchas populares. Me alegro mucho, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Yo no sé qué habría respondido si alguien me hubiese hecho las mismas preguntas con respecto al tratado limítrofe, pero te agradezco por tu bonhomía, por tu amistad, que la venimos cultivando hace una década aproximadamente a partir del arte, de la pintura, de la poesía y de otras cosas en común. Alejandro Herrera Villagra, profesor de Historia y Antropología, con una tesis doctoral muy importante sobre la historia de nuestra tierra, el Cusco, estuvo hoy con nosotros en esta jornada informativa, rememorando aquellos aciagos acontecimientos ocurridos hace 4 décadas en Chile, cuando la dictadura de la derecha le asestó un golpe brutal a la izquierda, hecho que alguna gente todavía saluda, porque para algunas personas que tienen flema en el cerebro, Pinochet sigue siendo el gran gestor de esa revolución sangrienta que vivió desde la derecha el país sureño. Amigos televidentes, esta es la jornada informativa, como siempre, sin consignas ni autocensuras. La hora Quiacob, 7:14. No se olvide que en materia de salud está el laboratorio clínico Cayetano Heredia, análisis de sangre, secreción, orina, colesterol, glucosa, diabetes y todo lo demás